Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Alpha Charts. Hoy analizaré Bitcoin, ya que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo después de la subida tan fuerte que ha tenido en las últimas sesiones. Miraré de hacerlo tanto con un enfoque de análisis técnico clásico y después intentaremos hacer una pincelada de Wyckoff, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empecemos con el análisis. Bien, si nos remontamos a análisis anteriores, nosotros decíamos que el precio de Bitcoin tenía una fuerte resistencia en niveles de los 3.200, 4.200, 4.300 dólares, donde estaba actuando la oferta de manera bastante fuerte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros veíamos aquí como este nivel era rechazado, después también rechazaba aquí, volvía a rechazar en este punto y veíamos como aquí volvía a hacer otro intento y no podía, ¿de acuerdo? Por tanto, marcábamos este nivel como un fuerte nivel de resistencia. Nosotros en esta zona de aquí ya pudimos sacar una buena rentabilidad con las banderas o banderines que había sacado, que había formado el precio de Bitcoin. Y nos pusimos a largo en estos niveles, ¿de acuerdo? Aquí no había hecho absolutamente nada porque el precio estaba súper comprimido, por lo tanto para mí no es interesante, la probabilidad de pérdida era mayor. Hicimos un pequeño análisis con respecto a Wyckoff, que hubiésemos sacado rentabilidad, por cierto, si hubiésemos operado, pero con rangos tan estrechos prefiero no arriesgar capital, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues si lo analizamos en base a análisis técnico clásico, classical charting, ¿qué vemos aquí? Vemos un patrón, ¿de acuerdo? ¿Qué patrón vemos? Si aquí decíamos que que la oferta estaba situada en un nivel muy determinado, nosotros podíamos marcar este nivel como nivel de fuerte resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, si marcamos este nivel como nivel de fuerte resistencia, ¿por qué? Porque cada vez que intenta tocar este nivel es rechazado, ¿de acuerdo? Marcaremos los máximos puntos posibles. Nosotros veíamos que, además, el precio cuando caía, es decir, cuando la oferta absorbía toda la demanda que había en estos niveles, el precio no tenía suficiente fuerza, es decir, no había suficiente presión compradora para romper esta barrera de aquí, esta colocación de órdenes de manera bastante determinada, entonces el precio volvió a caer. ¿Qué pasa cuando el precio vuelve a caer? Vemos que el precio aquí hizo un mínimo decreciente, aquí ha hecho un mínimo creciente. Por lo tanto, lo que vemos es que a la hora de trazar los mínimos se está creando una estructura determinada. Una estructura que cuando tenemos un ángulo recto con la base del triángulo, es decir, cuando el límite superior es horizontal y el límite inferior tiene pendiente ascendente, diremos que esto es un triángulo ascendente, ¿de acuerdo? Por tanto, un triángulo descendente tiene mucha relación o muchas de las características serán como las de un triángulo simétrico, pero con una importante diferencia. Nos anticipan sus intenciones, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, un triángulo un triángulo ascendente tendrá implicaciones alcistas. ¿Por qué? Porque la demanda cada vez está presionando a niveles superiores, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, la demanda ya no deja caer el precio más abajo de este nivel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque presiona. Entonces, esto se llama un shortfall cuando no cae el precio hasta la base del patrón, se llama shortfall, ¿de acuerdo? Porque bueno, es que es una caída más corta. Esto ya indica que la presión es más fuerte en este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, viendo este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros vemos ahora que la media
de largo plazo, es decir, la EMA de 200, estaba en este nivel, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un market replay, por ejemplo, si hacemos un market replay, ¿qué vemos? Tenemos un patrón en triángulo ascendente con la media de medio plazo, una EMA de 50, la vamos a poner. La EMA 50 la tenemos por debajo del precio. ¿Por qué miro la EMA 50 en este caso? Si nos fijamos en la EMA 50, la media exponencial, la media móvil exponencial de medio plazo, podríamos decir, ¿qué vemos aquí? Vemos que, por un lado, tocó en 2 ocasiones, fue rechazado, el precio cae, vuelve a tocar, es rechazado, vuelve a tocar, es rechazado, vuelve a tocar, es rechazado. ¿Y qué vemos ahora? Que lo que antes era una zona de resistencia, ahora que vemos que actúa como soporte. El precio se mueve por encima, aguanta estos niveles, vuelve a tocar, vuelve a rebotar, aquí perfectamente, vemos estos prácticamente son al céntimo, por lo tanto, es un nivel importante, ¿de acuerdo? Veíamos que, por un lado, actuaba como fuerte resistencia y ahora actúa como fuerte soporte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya es un indicador de que puede haber un cambio en el sentido del precio. Además, ya analizamos esto como una posible zona de acumulación por Wyckoff, pero bueno, estamos en el análisis técnico clásico. Entonces, aquí veíamos un triángulo simétrico, ¿de acuerdo? Hay un triángulo ascendente. Un triángulo ascendente con implicaciones alcistas. Si nosotros medíamos el potencial target de este triángulo, nosotros nos llevaba el precio a los 5.320, ¿de acuerdo? 5.300... estaría por aquí... 5.320, ¿de acuerdo? Que es la medida entre los dos límites, el límite inferior y superior, por la parte más ancha del triángulo ascendente, ¿de acuerdo? Y se proyecta desde el nivel de breakout. Muy bien. Entonces, si avanzamos, veíamos que había un breakout, lo haremos un poco más... Veamos que había una evolución del precio hacia el límite superior, donde podía actuar la oferta y tirar de nuevo el precio para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que seguir. Teníamos un nivel de confirmación de breakout en los 4.410. ¿De acuerdo? Y el límite superior, que actúa como fuerte resistencia, en niveles de 4.282. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veíamos que el precio se está acercando al límite superior, por lo tanto, teníamos que tener ya preparada la posición. En este punto ya rompe, por lo tanto, nosotros, ya sea con un margen del 3%, ya sea con un cierre por encima del nivel del pivote anterior, o cualquiera sea la estrategia que nosotros utilicemos para entrar y salir del mercado, este era un punto para tomar posiciones a largo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estaba rompiendo un nivel de resistencia muy fuerte anterior que había sido rechazado en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un nivel donde hay que entrar a largo. El precio no ha llegado al nivel target aún, y si nos vamos a un marco temporal inferior, veremos a ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Bien, tenemos el marco temporal inferior, muy bien, de acuerdo. Si nos centramos en este punto, ¿qué vemos? Vemos que el precio dejó una mecha larga, por lo tanto aquí
en este punto de aquí entró oferta, entró fuerte niveles de venta, es decir, o liquidaciones de posiciones. Entonces, el precio aquí parece que puede estar formando una estructura. Tenemos que ver qué estructura forma aquí el precio, por si puede tener otra escapada al alza o el precio retrocede hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los niveles que podrían ser más relevantes en este punto? Aquí tenemos, por supuesto, el máximo, la zona de máximos, ¿de acuerdo? Si la trazamos en zona, podría ser este nivel de aquí, ¿de acuerdo? Este nivel de aquí en zona. Y por debajo tenemos este punto de aquí, pero sobre todo este de aquí. ¿De acuerdo? Este sería el nivel más relevante. Digo más relevante porque si el precio se mueve por aquí, bueno, está consolidando, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Si el precio cae de este nivel, podría ir a buscar un soporte más relevante. Aquí vemos que no tiene ningún soporte. Si nosotros vemos la vela, es una vela de rango amplio, muy fuerte, alcista. Por tanto, cuando el precio cae de un cierto nivel, aquí ya no tiene ningún soporte donde la demanda ha actuado, ¿de acuerdo? No tenemos ninguna referencia en el que cuando el precio se ha movido, ha tenido el impulso, ha habido un retroceso. Por lo tanto, aquí sí, aquí vemos que el precio había subido hasta los 5.106 y retrocedió, volvió a subir y aquí se aguantó aquí en este nivel, ¿de acuerdo? En este punto de aquí, es decir, en los aproximadamente 4.744, entró demanda. Por lo tanto, entraron compras. Es decir, entró presión compradora y el precio que hizo volvió a subir hacia máximos. Entonces, el precio mientras se mueva en este rango puede ser un rango de acumulación, ¿de acuerdo? De reacumulación, que se diría en Wyckoff. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estamos dentro? Bien, si nosotros estamos dentro, podemos mantener la posición, ya que el precio no ha llegado a nuestro target y por ahora no está mostrando signos de reversión de manera importante, es decir, está manteniendo todo lo que son mínimos ascendentes, por lo tanto, no hay ningún signo de reversión a día de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente el precio ha hecho una posible parada en el camino. Está a muy corto espacio de nuestro target, por lo tanto, podríamos esperar a que el precio intentase llegar a nuestro target, ¿de acuerdo? Si vemos que el precio retrocede, pues entonces nos salimos por debajo de estos niveles, ya empezaría a complicarse el aspecto técnico del precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un patrón de reversión suelo, es decir, en una zona donde ya el precio ha tenido una caída muy fuerte, muy potente, y parece que intente hacer un patrón de reversión de más largo plazo, nosotros podemos continuar dentro del mercado con un trailing stop o una media móvil ajustada que nos indique un nivel de stop en caso de que el precio se gire, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos dentro del mercado, nosotros podemos esperar que el precio, por ejemplo, aquí tenga quizás otra parada, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí. Si no queremos vender en target, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí vemos que ya actuó oferta y demanda en equilibrio. Es decir, hubo una lucha entre oferta y demanda, que al final la oferta ganó y el precio se desplomó, ¿de acuerdo? Pero aquí ya ha actuado la oferta y la demanda en lucha. Es decir, cuando el precio cayó, entró demanda, es decir, entraron compras porque creían que era un buen precio para poder entrar y entonces el precio se movió. Vemos que estamos muy cerca del nivel de los 6.000. El nivel de los 6.000 lo veremos después con Wyckoff para ver los niveles exactos donde realmente fueron decisivos
antes de la fuerte caída que tuvo Bitcoin antes de finalizar el año 2018, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, como decía, tenemos este nivel, podríamos decir que aquí está actuando tanto oferta como demanda, hay un cierto equilibrio, no hay una decisión muy clara, por lo tanto, estos niveles serían importantes, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí este nivel de los 5.000, 5.100, 5.070, que podría ser de fuerte resistencia. Por encima de estos niveles, el precio se podría volver a escapar al alza, por lo tanto, tendríamos que mirar posiciones a largo. Y después, si el precio pierde este nivel primero, que serían los 4.900, que ha actuado como soporte, si nos fijamos, aquí hizo de resistencia, cayó, rompió y ahora está actuando como soporte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un nivel que puede hacer de soporte a largo plazo. O si no, en el corto plazo para buscar un rebote. Si el precio se fuese a buscar el segundo nivel de soporte, que estaría en los 4.744, sería como último nivel crítico, ¿de acuerdo? Por debajo de este nivel, el precio podría ir a buscar un nivel inferior, que ya os digo que podría ser entre los 4.290 aproximadamente, ¿de acuerdo? 4.300, que es donde actuaba la resistencia y ahora debería actuar como soporte. Como soporte además de largo plazo. Si el precio perfora de nuevo a la baja este nivel, se complicaría bastante su aspecto técnico, ¿de acuerdo? Entonces podríamos ver nuevas caídas. Por lo tanto, de momento está fuerte, ha entrado un volumen muy considerable en su ruptura, por lo tanto, cabe esperar que el precio continúe al alza. Bien, hemos visto aspecto técnico puro y duro, que es Classical Charting, con el patrón de triángulo ascendente y cómo actuar en un triángulo ascendente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa cuando hay un análisis en base a Wyckoff. Bien, teníamos aquí, ya analizamos esta parte en base a Wyckoff, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer una visión más global, que es tal y como lo hizo también un experto en Wyckoff que sigo bastante, que es Rubén, que es un experto en Wyckoff. Bien, él también se podía entender esta parte como una parte de acumulación, pero de un patrón mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos vamos a un gráfico de un día, lo podremos ver. Si nosotros nos fijamos, voy a limpiar un poco esto, lo voy a limpiar todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una caída muy fuerte y un pico de volumen. Cuando aquí hay un pico de volumen, se le llama volumen de parada, ¿de acuerdo? Volumen de parada en el cual entra demanda, es decir, entran compras. Cuando entran compras, hay un rebote fuerte que se le llama automatic rally, es decir, un rally que se produce de manera automática por las compras producidas, ¿de acuerdo? Y aquí se genera un nivel de soporte, es decir, el rango de trading inferior, y aquí un nivel de resistencia, el rango de trading superior, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, aquí sería AR, Automatic Rally, tendríamos el soporte preliminar. Bueno, voy a poner en abreviado. ¿De acuerdo? Entonces,
esto era una fase A y esto la fase B, ¿de acuerdo? Fase A, fase B. Lo voy a dibujar un poco, bueno, se entiende. El precio rebota, se mueve en un rango lateral, cada vez con menos fuerza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí veíamos que ya el precio denotaba una cierta debilidad, que era el triángulo descendente que nosotros comentábamos en análisis anteriores y que ya dimos la proyección exacta prácticamente al precio que llegaría. La dimos en junio de 2018, la proyección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se ha cumplido prácticamente al dólar. Por lo tanto, aquí pudimos sacar una rentabilidad bastante importante. Muy bien. Entonces, conociendo este movimiento, que tenemos el soporte preliminar, tenemos el automatic rally, ¿aquí qué pasa? Aquí, cuando el precio rompe fuerte el nivel del rango de trading inferior, en Wyckoff, ¿aquí qué le llamamos? Le llamamos Spring. ¿De acuerdo? Spring. Un Spring es un test de las manos fuertes para comprobar la oferta que hay en el mercado. Es decir, si hay mucha oferta, ellos se mantienen al margen y dejan que el precio caiga. ¿Por qué? Porque no pueden realizar un nuevo markup, es decir, una nueva tendencia alcista, si hay mucha oferta flotante en el mercado. Es decir, si hay muchos pequeños inversores que quieren vender aún en sus criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, se produce una fuerte bajada, se mantiene en un rango lateral y un spring, si realmente las manos fuertes quieren tirar el precio para arriba, va a volver dentro del rango superior, dentro del rango de trading, perdón, dentro del rango de trading, de manera violenta, ¿de acuerdo? Es decir, que si nosotros tenemos la idea de que esto puede ser una zona de acumulación y nosotros lo analizamos en base a Wyckoff y miramos la big picture, es decir, una imagen general de largo plazo, global, podemos entender que esto es un patrón de mayor, ¿de acuerdo? Y esto podría ser el Spring, que entonces también lo podíamos analizar en base a Wyckoff, porque podría ser otra fase de acumulación de rango menor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta fase de acumulación que podría ser ruptura al alza. Y entonces, si el precio realmente tiene fuerza, esto es la zona aproximadamente de los 6.000, si realmente la demanda toma el control, el precio tendría que volver a este nivel de los 6.000, ¿de acuerdo? Según Wyckoff, si nosotros tenemos una visión a largo plazo, aquí se podían tomar posiciones, ¿de acuerdo? Esperando que llegase como primer nivel de aquí, es decir, esta sería la posición más arriesgada si tenemos como patrón de Wyckoff esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Si tenemos esta zona de aquí como patrón de Wyckoff, como la principal, como la de rango mayor, tenemos aquí la de rango menor, que podemos entrar en su ruptura, ¿de acuerdo? O si no, podríamos haber entrado en un LPS, que es un last point, o sea, lo digo en castellano, last point of support, que es el último soporte, aquí LPS, ¿de acuerdo? El último punto de soporte, que podría ser o aquí o en este nivel de aquí, ¿de acuerdo? Si nosotros teníamos esto, podíamos decir que podíamos haber entrado en un punto de estos buscando una ruptura al alza. O si no, en el breakout, entonces entrar al alza, ¿de acuerdo? El precio podría volver aquí y si este nivel que era de soporte, que era de resistencia anteriormente, se convierte en soporte, perdón, este de aquí, perdón, entonces el precio puede volver aquí y volver a subir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mientras mantenga estos niveles,
el precio se mueve en una zona alcista. Ahora bien, si vuelve a entrar dentro del rango de este patrón menor, pues entonces el precio podría volver, ¿de acuerdo? Entonces, mientras el precio se mueva por aquí, a ver, es alcista de corto plazo, pero sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? No nos tenemos que emocionar, podemos sacar rentabilidad a largo plazo, a largo, pero tenemos que ir con cautela porque el precio aún es bajista. Si nosotros trazamos... mira, aquí ha hecho la ruptura. Ha hecho la ruptura. A nivel técnico tendría una línea de tendencia rota. Bueno, esto es positivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros nos basamos en Wyckoff nos dice que hasta que no supera el rango superior, es decir, primero tendría que entrar dentro del rango de trading, superar la resistencia de los 6.000, moverse en los 6.000, si entra y hace un pullback a los 6.000, eso sería un test, es decir, mira, lo voy a dibujar. ¿Dónde está? Aquí. ¿De acuerdo? Si el precio hace así, un impulso alcista, vuelve a entrar en el rango de trading, mantiene el nivel de soporte de los 6.000, este sería un punto para entrar a largo, ¿de acuerdo? A largo buscando una proyección hacia el rango superior de trading. En el rango de superior de trading, bueno, primero nos encontraríamos un LPS también, una posible caída intermedia por aquí, que también podría ser un punto de entrada, y entonces el precio se podría estar moviendo en este rango, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí volvería a estar la oferta colocada y entonces absorbiendo toda la demanda que estaría en este nivel, ¿de acuerdo? Si el precio rompe este nivel, esto sería muy bueno. Entonces sí que podríamos decir que el precio podría empezar un nuevo markup alcista y ver una tendencia de largo plazo a niveles muy superiores, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el análisis que tendríamos para Bitcoin. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, si queréis que profundice en algo más, estaré encantado. Os suscribís al canal y así podréis recibir muchas más ideas de trading y estar en contacto con todos los análisis que vaya planteando, ¿de acuerdo? Muchas gracias por seguirme y espero vernos en otro análisis. Que tengáis una buena tarde a todos. Saludos.